Quiero saludar a todos los hermanos, amigos, familiares que nos están acompañando en esta oportunidad. Y estamos estudiando la bendita palabra de Dios con esta serie de estudios que se llama El Señor proveerá. Y viendo cómo es nuestro Dios, cómo Él puede proveer a nuestras necesidades de una forma como es nuestro Dios, en una forma increíble, milagrosa, creativa. Y estamos estudiando al profeta Elías, cómo Dios lo va a sustentar en la primera instancia cuando él da la profecía contra la nación de Israel de que va a haber 3 años, no va a llover y 6 meses sobre Israel, ni el rocío va a caer en la noche, como juicio por la idolatría que estaba practicando y promoviendo su pueblo Israel, que había abandonado al Señor. Y ellos estaban allí siguiendo a Baal y a Sera. Ahora, el profeta es guiado por Dios al arroyo Querit. Y allí había ordenado a los cuervos que los sustentaran con pan y carne a la mañana, pan y carne a la tarde. Pero el arroyo se secó. ¿Qué pasa cuando el arroyo se secó? Dios va a seguir proveyendo al profeta de una manera sorprendente, increíble, como es el hecho de la provisión de Dios por medio de una viuda. Una viuda pobre, pero no solamente una viuda pobre, sino una viuda que estaba perdida, porque esta mujer era de Sarepta de Sidón en Fenicia, el país limítrofe con Israel, al norte, de donde venía también Jezabel, los sidonios, de donde venía la adoración a Acera, que ella había también introducido. Ahora, vemos que el profeta es un hombre obediente. También vimos la importancia de saber esperar la respuesta de Dios. Cuando el arroyo se seca, debemos saber esperar en el Señor. Y justamente esperar es cuando uno confía en la persona que te está dirigiendo. Y a pesar de los sentimientos que podemos tener, las circunstancias que podemos enfrentar, las voces que se puedan levantar, tenemos que esperar en el Señor. Que el Señor nos pueda guiar. Ahora, allí en Primera de Reyes, capítulo 17, nos dice la palabra de Dios, vino la respuesta de Dios, versículo 9, levántate, ve a Sarepta que pertenece a Sidón, quédate allí. He aquí yo he mandado una viuda de allí que te sustente. Y él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña. Y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Recordarán ustedes que compartimos el domingo pasado que el profeta pide agua. Aproximadamente tuvo que caminar 120 kilómetros desde el arroyo Querit hasta Sarepta de Sidón. Indudablemente que como había gran sequía, no había una gota de agua en esos 120 kilómetros. Llegó el profeta cansado, con sed, con hambre, pero primeramente le va a pedir un vaso de agua. Y vimos cómo hay un premio, hay una recompensa por dar vasos de agua. Agua fresca en el nombre de Dios. Y nos dice allí también en el versículo 10, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Versículo 11, cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ahora, el pedido del profeta ya tiene esa confianza porque Dios le ha hablado y le ha dicho, hay una viuda que te va a sustentar. Él se levanta raudamente, por fe, camina 120 kilómetros
llega a ese lugar, encuentra a esa viuda, la podía distinguir por sus ropas y ver que Dios iba a ser fiel en la promesa que le dio al profeta de Dios. Primero pide agua y después ya se anima y pide un poco de un bocado de pan. Tenía hambre indudablemente el profeta Elías. Ahora vamos a ver el problema de la viuda ante el pedido del profeta. En el versículo 12 dice, pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Ahora, queridos hermanos y amigos, ¿qué situación estaba viviendo aquella mujer? Desesperada, cuando ya no veía ningún futuro, cuando era su última comida y esperar la muerte por hambre, Dios va a intervenir en la vida del profeta y también en la vida de la viuda. Y la viuda indudablemente que era de Sidón, era otra nación, eran los fenicios, ellos adoraban a Acera. Pero en el versículo 12 dice, pero ella respondió, vive el Señor tu Dios. Reconoce la viuda que Jehová, el Señor, es el Dios de Elías, no es el Dios de la viuda. Pero Dios tiene un propósito para nosotros como hijos o siervos, pero también tiene un propósito para personas que pone al lado nuestro, personas que pueden ayudarnos, aún sin ser del pueblo de Dios, como veíamos cuando Jesús fue a Nazaret, su ciudad donde se crió, que lo cuestionaban y decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No están aquí sus hermanos y sus hermanas? ¿De dónde salió? ¿De dónde sacó estos poderes? Comenzaron a despreciarle y a menospreciarle. Y dice la palabra que no hizo allí muchos milagros a causa de su incredulidad. Y ningún profeta es bien tratado en su propia tierra, dijo el Señor. Así que Jesucristo fue rechazado en su propio pueblo, allí en Nazaret. Y hablando del estado y la dureza del corazón de su pueblo, citó las palabras y la porción de que Dios utilizó la viuda de Sarepta. Había muchas viudas en Israel, pero Dios utilizó una viuda pobre, perdida, de una nación extranjera para sustentar a su siervo. Y allí comenzaron a enojarse contra el Señor por las palabras que les habló y trataron de despeñarle y quitarle la vida. El Señor sale por el medio y se va. Y indudablemente que hay una soberanía de parte de Dios en la provisión hacia nuestras vidas. Ahora, lo importante es que Dios quiere utilizar a su pueblo para sostener a su siervo. Esa debería ser lo normal, lo lógico. Cuando hay un pueblo que conoce a Dios, ama a Dios, honra a Dios, sostendrá a los siervos de Dios. Pero si no fuese así, Dios cumplirá sus propósitos y Dios puede utilizar en su soberanía cualquier fuente para proveer a sus hijos y a sus siervos. El Señor proveerá. Y esto es lo que estamos estudiando. Ahora, le presenta un problema la viuda al pedido del profeta. Le dice, mira, me queda el último puñadito de harina y el último poquito de aceite. Y voy a hacer la última torta, una torta asada, y voy a comer yo y mi hijo. Ahora, qué bárbaro, ¿no? Porque esta mujer que ya no tenía ningún tipo de esperanza en cuanto a pasar unas horas y morir, de repente se va a encontrar con la intervención de Dios. Y Dios nos quiere utilizar para bendecir a aquellos
que nos rodean. Porque ellos sufren, porque ellos están desesperados, porque ellos están enfermos, porque ellos tienen miedo, pánico, porque no tienen a veces un trabajo. Y nosotros podemos atravesar situaciones similares, pero la diferencia está en la fe en nuestro Dios. Que Dios proveerá a sus hijos. Y este es un tiempo donde estamos siendo probados nuestra fe. Y el virus de la incredulidad está atacando esa fe. Y por eso muchas veces estamos viendo en este tiempo que nos toca atravesar cuán fuerte está nuestra fe, cuán cerca estamos de Dios y cuánto confiamos en su palabra y en sus promesas. Porque estas historias que estamos leyendo, estudiando, analizando, queridos hermanos y amigos, no son simples historias, son historias que nos muestran al Dios que tenemos y están puestas y escritas para desafiarnos, alentarnos y animarnos en cuanto a la fe. Y por eso es magnífico ver cómo Dios tiene un propósito para el profeta, pero también está pensando en esa viuda perdida de Sidón, de Sarepta de Sidón. Y entonces vamos a ver cómo comienza Dios a intervenir en la vida de esta mujer. Versículo 13. Entonces Elías le dijo: no temas, haz como has dicho, pero primero hazme una torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Y acá el profeta, lo primero que va a hacer con esta mujer, y al ver el testimonio que le acaba de dar, que era su última comida y la muerte, le dice: no temas. No temas. Yo no sé cuál es tu situación, mi hermano, mi amigo o familiar, que estás atravesando. Tal vez estás desalentado, desanimado, desesperado. Pero Dios te dice a través de la palabra: no temas. Y nosotros estamos pensando en nuestra propia situación, nuestros ojos fijos en nosotros mismos, y estamos dominados y llenos de temor. Qué feo es vivir bajo el temor, ¿no es así? Y Dios dice, en primer lugar le dice, y te dice a ti, me dice a mí: no temas, no temas. Ahora, ¿cómo no temas? ¿Por qué? Dice: haz como has dicho, hacé esa torta que vas a preparar. Pero la palabra clave es: pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. El profeta va a desafiar a la mujer pobre para que primero pueda poner al profeta. No estar enfocado sobre uno mismo, sobre su propia necesidad, sobre nuestro propio egoísmo y nuestra propia seguridad, protegernos. Entonces, cuando uno está bajo el temor, cuando uno está bajo la desesperación, lo primero que hace es dejar de mirar a los demás, mirar al costado, deja de mirar al prójimo, se ve solo a sí mismo, se ve sin salida, se ve con una muerte segura hasta el final. Ahora, qué tremendo, porque el profeta le dice: no temas a la viuda, no temas. Pero, ¿sabes una cosa? Yo te quiero enseñar algo que va a salvar tu vida. Primero, ponelo a Dios. Tráeme a mí. Tráeme a mí. Primero, dámelo a mí. Y después, pensá en vos. Y esto, como compartía el domingo pasado, queridos hermanos, queridos amigos, familiares, nos establece la prioridad que debemos tener como hijos en cuanto a lo material. Porque como hablamos, una de las cosas que uno deja de hacer cuando está en una crisis
lo primero que hace es dejar de ofrendar. Entonces hacemos nuestras cuentas y primero ponemos, debo esto, debo aquello, me quiero comprar esto, quiero pagar aquello. Cuando llega al final dice, a ver, ¿cuánto me quedó? A ver si le puedo este mes dar algo al Señor. El Señor no es lo primero en mi finanza, es lo último. Pero cuando se pone bravo, cuando se pone a prueba nuestra fe y nuestra necesidad, lo primero que saco es a Dios de mi parte económica. Lo primero que hago es quitar al Señor de mi prioridad. Quitar al Señor de mi prioridad. Ahora, fíjense, ¿no? Qué error que cometemos. Porque Dios le dice, primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Ahora, ¿qué nos dice Dios en esta noche en cuanto a las finanzas? Que Dios debe ser lo primero, no lo último. Que primero tengo que apartar lo que le pertenece a Él. Y si hablamos de ofrendas, hablamos de un piso que hay en la ofrenda que es un diezmo. Una décima parte de lo que uno gana lo da para el Señor. Podemos encontrar un piso en la ofrenda, no un techo. Quiere decir que lo mínimo es un 10%. Pero no hay un límite en cuanto a lo que podemos dar para Dios, según nuestro corazón, según nuestra fe. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que dice Dios, primero, entonces, dame o tráeme a mí. ¿Qué les parece? ¿Estamos todos bien? Primero a mí. Y ese es el principio, creo, tan importante, mis hermanos, que en este tiempo donde encontramos que hay necesidades y que la economía a veces a algunos le ha bajado o mermado, no perdamos la prioridad que debemos tener en nuestra vida. No dejarlo a Dios en la primera que haya un problema financiero, dejar de decir, bueno, voy a dejar de ofrendar. Porque la clave de la provisión es tener prioridades correctas. Si tú tienes una prioridad correcta, nunca cesará tu provisión. Recuérdenlo. Si tú tienes prioridades correctas, no cesará la provisión de tu vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos reconociendo en una ofrenda que Dios nos da la salud, nos da la fuerza, nos da el trabajo. Nos provee Él todo lo que nosotros necesitamos. Y lo mínimo que debemos hacer es tomar una parte de eso que Dios nos da, ponerlo como prioridad en nuestras finanzas. Primero Dios, primero el diezmo, saco acá, veo qué me queda y veo cómo hago. Pero primero Dios. ¿Qué le dice Elías a la viuda? Primero dame a mí. Ahora, cuando alguien te dice que tenés que dejar de pensar en vos y pensar en Dios y sacar una parte para Dios, indudablemente que es un acto de fe, ¿no es cierto? Es un acto de fe. Saber de que si yo le doy lo que es de Él, le estoy amando, le estoy reconociendo, el Señor me va a proveer a mi necesidad. Lo que debo cuidar es el orden de prioridad en mi vida. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante en mi vida? Ahora, qué importantes son las prioridades correctas, ¿no? ¿Qué dice el profeta? Dame a mí primero. Habíamos mostrado un versículo, se los quiero volver a repetir.
para compartirlo con ustedes en Éxodo, capítulo 22. Éxodo, capítulo 22. Versículos 29 y 30. Dice la palabra del Señor: no demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia, me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo con tus bueyes y con tus ovejas. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Le está hablando al pueblo de Dios. Dice: no demorarás la ofrenda de tu cosecha. Estos son los primeros frutos, las primicias. Ustedes saben que cuando cosechaba Israel el trigo, supongamos, la primera parte, la primera cosecha que hacían era para Dios. Ellos debían darle a Dios de las cosechas, del trigo, por ejemplo, de tu vendimia, de la primera recaudación, los primeros frutos de la uva, o del olivo, o de lo que ellos plantaran, y también de todo animal que sea macho, era el primogénito, era para Dios. Y aún de los varones, también eran del Señor. Y al 8º día lo llevaban al tabernáculo, si era la época del tabernáculo, y lo circuncidaban. Y si estaban en el templo, en la época del templo, también había que hacer lo mismo. Al 8º día, circuncidar a ese varón, esa marca de separación de que ese niño es del Señor. Ahora, Israel cuando ofrendaba, no es solamente que ellos daban el diezmo daban del dinero, pero también daban los primeros frutos de las cosechas y también de los animales. Se calcula un promedio que un israelita ofrendaba a Dios entre ofrendas y diezmos un 27% de lo que ellos tenían, para que tengamos una idea, ¿no? Entonces Dios dice: no demorarás la ofrenda de tu cosecha. Y eso es algo importante, porque a Dios lo honramos, no solo con palabras, sino lo honramos con nuestros bienes, con nuestras ofrendas. Estamos dando un acto de fe, de agradecimiento, de adoración a nuestro Dios. La ofrenda es un acto de fe y de adoración y de agradecimiento a Dios. Un reconocimiento de que todo viene de Él y que Dios proveerá para nuestra necesidad. Y quería mostrarles un pasaje. ¿Qué pasa cuando uno deja de honrar a Dios? Hay un pasaje en 1 Samuel, capítulo 2. Les cuento rápidamente la historia. Vamos a ver un profeta llamado Elí. Tenía 2 hijos que se llamaban Ofni y Fines. 2 hijos. Estos hombres, estos hijos del sacerdote que vivían en el tabernáculo, nos dice la palabra de Dios que eran hombres indignos que no conocían al Señor. O sea, él era un hombre de Dios, pero los hijos eran terribles, eran paganos, eran personas que no conocían a Dios. Y el profeta y el sacerdote en este caso vivía de la ofrenda que el pueblo llevaba de los animales al templo, o en este caso al tabernáculo. Ahora, había un orden cuando uno traía una ofrenda. Lo primero que se hacía cuando un israelita traía la ofrenda a Dios era primero quemar la grosura, quemarla para Dios. Lo primero, lo mejor, lo excelso, era para el sacrificio, era lo primero que se hacía. Luego, con lo que quedaba, había una parte que le correspondía al sacerdote. Ahora, cuando los hijos de Elí, el sacerdote, Ofni y Fines, estaban allí, dice el capítulo 2, versículo 16, si el hombre le decía: ciertamente debemos quemar primero la grosura y después toma
todo lo que quieras, él respondía, no, sino que me lo darás ahora, y si no, lo tomaré por la fuerza. O sea que estos salvajes hijos de el sacerdote, primero se agarraban lo mejor, lo gordo, lo mejor o lo más excelso, el sacrificio para ellos. Y habían y habían menospreciado las ofrendas del Señor que las personas traían. Y en el versículo 17 dice, el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Claro, ya no querían traer, porque veían cómo estos hijos del sacerdote se quedaban con lo mejor que ellos traían para Dios, que era para ellos una parte, pero primero había puesto Elí a sus hijos. Ahora, Elí, que era un sacerdote y un hombre de Dios, puso primero en su vida como prioridad a sus hijos y despreció al Señor. Y esto lo hizo por mucho tiempo. Y saben que uno muchas veces comienza con los hijos de pequeños y ellos ya comienzan a manifestar una desobediencia, una rebelión. Y dice que Elí no los corrigió, no los encaminó, no fue firme con sus hijos y después se volvieron en hombres perversos. Ahora, cuando un sacerdote no ordena su casa, sus hijos, Dios va a mandar un juicio sobre el sacerdote Elí. Y dice allí en el capítulo 2, versículo 27, dice, entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, así dice el Señor, ¿no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón? ¿No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí? ¿No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel? Una pregunta, ¿por qué pisoteasteis mi sacrificio y mis ofrendas que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordándote con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? ¿Saben cuál fue el pecado de Elí? Priorizó a sus hijos y no a Dios. Lo mejor no fue para Dios, fue para sus hijos. Y cuando uno tiene a alguien más importante en el corazón, siempre va a honrar más a esa persona que al mismo Dios. Y dice el versículo 30, ¿qué pasa cuando uno deshonra a Dios? Por tanto, el Señor dice, por tanto el Señor, Dios de Israel, declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. ¿Sabe lo que le dice Dios a su siervo Elí? Yo honraré a los que me honran. Y a los que me menosprecian, dice Dios, serán tenidos en poco. ¿Qué valor le damos a Dios en nuestra vida? ¿Qué posición ocupa en nuestro corazón? Pero también es importante, ¿qué lugar ocupa Dios en las finanzas, en mi dinero, en las cosas materiales que Él me da? ¿Es Él la prioridad? ¿Será que yo le estoy honrando con lo que Él me da, con los bienes, con mis ofrendas? ¿Estoy dándole prioridad a Él o he olvidado ese privilegio que tengo de poder sostener a la obra y a los siervos de Dios? Es una gran enseñanza para nuestras vidas. Pero quiero volver allí a Primera de Reyes. Cómo el Señor nos ayuda a ordenar nuestra prioridad. Primero, ¿quién debe estar?
el Señor, en mis finanzas, en mi corazón. Vamos a ver que cuando nosotros honramos a Dios, lo ponemos y le damos a Él lo primero y el primer lugar. Eso fue lo que Dios le dijo a la viuda, que era una mujer que no conocía al Dios de Israel. Fíjense, lo volvemos a leer. Primera Reyes 17, versículo 13. Entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Ahora, ¿cómo es que la viuda se iba a animar a dar ese paso de fe? Porque se entiende, era la única harina que le quedaba y el aceite, y el profeta le dice, no, dame primero a mí. Esto es, yo soy siervo de Dios, dame a mí, confía en mí. Pero hay una promesa para la viuda, maravillosa. Y miren cuál es la promesa, está en el versículo 14. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Qué maravillosa promesa le hace Dios a la viuda. Si tú me honras, yo te voy a honrar. Si tú me das primero y me colocas a mí, verás que tu harina no va a cesar. El aceite no va a escasear. Se va a multiplicar. Cada vez que saques aceite se va a volver a llenar. Cada vez que saque de la vasija la harina se volverá a completar. Era un milagro de una fuente inagotable de provisión de Dios. Entonces, ¿en qué nos basamos para dar ese paso de fe? En las promesas de Dios. En que Dios te está prometiendo, yo te voy a honrar si tú me honras a mí. Si tú me pones primero, yo te voy a dar todo lo que tú necesites. Mateo 6:33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y ahí habla en el contexto de la preocupación de qué comeremos, o qué beberemos, o qué ropa vestiremos. Y dice que los gentiles, los que no conocen a Dios, tienen esa preocupación. Pero el Hijo de Dios, el creyente, que está comprometido, que entiende la palabra, que comprende las promesas, dice, buscad primeramente. Esa palabra primeramente, primero, es la honra que Dios se merece tener en nuestra vida. Démosle a Él primero, que Él se haga cargo de lo que nosotros necesitamos. Ahora, nosotros vinimos a este lugar, ya cumplimos 20 años el mes pasado de la obra en este lugar. Y vinimos viajando al principio 2 años, viajando de Lima, 59 kilómetros para acá. Y miren, hermanos y amigos y familiares, le podía contar historias increíbles. Cómo dejando nuestra pequeña casa en Lima y viajando, donde no teníamos a veces un colectivo, no teníamos los medios, Dios nos trajo de una, de otra forma. Y veníamos de 1000 formas a este lugar, al ministerio, sin tener dinero, sin tener trabajo, sin tener sustento, pero lo que sí hicimos es obedecer a un llamado. Y puedo decir, después de cumplir 20 años como obra, en el 2002 nos vinimos a vivir a este lugar, que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido grande, que Dios ha sido poderoso en su provisión, que la obra se levantó, la iglesia es sostenida y sustentada por estos 20 años que hemos cumplido. Y cuánto dinero Dios ha provisto para sustentar, sostener y levantar una obra. 20 años de fidelidad. Lo puedo decir como pastor, lo puedo decir como padre,
con mis 4 hijos, mi esposa, también Dios nos ha provisto comida, ropa, dinero, autos, casa, lo que necesitamos en 20 años. Podemos decir que Dios es fiel, que Dios cumple sus promesas, que Dios proveerá a nuestra necesidad. Pero, hermanos, tenemos que estar dispuestos a obedecerle a Él, a honrarle a Él, a ponerle en el lugar que Él se merece, mi hermano, mi amigo. Vemos las personas que son idólatras, que creen, por ejemplo, en la difunta Correa, en el Gauchito Gil, y cómo le van a llevar, por ejemplo, a la difunta. Hay un montón en ese lugar donde se la venera, una persona que está muerta, una persona que está muerta, que murió de sed porque no tenía agua. Y ahora le llevan el agua y ahora se la venera con agua. Pero es una muerta. Y las personas le llevan auto, le llevan ropa, le llevan vestido de novia, vestido de 15, motos a la difunta. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Veneran a una persona muerta. Y no veneramos al Dios vivo y verdadero que nos da el aliento a nuestro corazón, la salud a nuestra vida, la provisión a todas nuestras necesidades. Debemos honrarle con nuestro corazón y con nuestros bienes también, para que la obra de Dios pueda avanzar y crecer, ser generosos y poder decir: yo quiero ser parte de la obra de Dios. Si yo no puedo ir a la obra, orar por esa persona que va, sostener a la persona que va y poder usar mis bienes para glorificar y manifestar a Dios a través de nuestras vidas. Y justamente, hermanos, amigos, yo puedo dar testimonio que hemos dejado cosas en Lima, pero las que Dios nos ha dado en Capilla son infinitamente superiores. Que Dios nos ha dado, todas nuestras necesidades han sido cubiertas. Hemos pasado pruebas, hemos pasado algunas pruebas de necesidad, pero para probar la fe. Pero podemos decir fielmente que Dios ha sido fiel. Y quiero alentarles, no solo con la palabra, que es poderosa, sino mostrarle que en el siglo XXI Dios sigue siendo fiel, poderoso y proveedor de todas nuestras necesidades. Y no es un cuento, no es una historia, esto es la palabra viva de Dios. Y esta historia está escrita para alimentar nuestra pobre y débil fe. Que no podamos perder esta palabra que necesitamos meditar en este momento que nos toca vivir. Porque Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos, mi querido hermano. Les regalo otro versículo que está en Proverbios. Vamos a Proverbios. Abrimos nuestras Biblias allí. Proverbios capítulo 3. Versículo 9. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Mire lo que dice la palabra de Dios. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos. ¿Ven? Honra al Señor con tus bienes. Cuando hablamos de honra, no está hablando de palabras, está hablando de cosas materiales, de ofrenda de dinero. Yo honro a alguien porque le doy una valoración, porque le doy algo, las primicias de los frutos, como los israelitas, o los diezmos en la ofrenda. Eso es honra. Y dice, honra al Señor ¿con qué? ¿Con tus palabras? No, con tus bienes. Y con las primicias de tus frutos. Dale a Dios lo que es de Él. Mirá la promesa, versículo 10.
entonces, si cumpliste el 9, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Quieres que no te falte como la viuda? Dale primero al Señor. ¿Qué dijo Elías? Dame primero de eso a mí. ¿Y cuál fue la promesa? No temas. Mientras yo esté acá, no cesará la harina, no faltará el aceite, hasta que Dios mande lluvia. Te doy una promesa. Por eso la ofrenda es un acto de obediencia, es un acto de fe, es un acto de adoración. Honrar es valorar, es ponerle un precio a alguien que realmente lo merece. Por ejemplo, han visto en el mundo que se han hecho subastas, supongamos de los Beatles, ¿no? Y dice, se subastó en $500.000. Compraron la primera guitarra, estoy haciendo un invento, que tocaba Lennon. Ahora, ¿por qué pagar $500.000 por una guitarra vieja? Porque para esa persona, ese personaje era su Dios. Y para esa persona tiene esa valoración y esa estimación. Y se pagarían fortunas porque ese es el valor que uno le da a las personas en las cuales admira, idolatra y cree. Y entonces, ¿cuánto nosotros podemos valorar y qué precio le podemos dar a Dios con lo que Él nos ha dado y cuánto Él nos ha dado y nos da cada día? Qué poco vale a veces Dios. Qué poco esfuerzo hacemos a veces con nuestras bienes y nuestras ofrendas para la obra. Porque muchas veces los siervos no quieren salir a la obra porque las personas no quieren sostenerles. Quieren que vivan una vida miserable, con una ofrenda que no alcanza ni para la necesidad básica. Por eso está muerta a veces la obra misionera. Por eso no hay personas entregadas y consagradas al servicio en las iglesias tiempo completo. Porque no hay dinero, sí hay dinero, pero no creen que sea algo importante que ellos deban cumplir para que la obra pueda crecer. Con ese tipo de pensamientos, conceptos y miseria en cuanto al pensamiento que tenemos en cuanto a Dios y la obra, ¿cómo una obra puede crecer? ¿Cómo una obra puede prosperar de esa forma? Entonces, ¿qué dice Dios? Yo voy a honrar a los que me honran y a los que me menosprecian serán tenidos en menos. Quiero terminar con Marcos. Marcos. A veces a uno le ha pasado, ¿no? Que ha viajado un poco, ha conocido otras iglesias, lugares, y hay personas que te han recibido en lugares, Marcos capítulo 12, humildes, pero esas personas humildes te han dado, nos han ofrecido y nos han tratado de la mejor forma y nos han entregado lo mejor de su vida y de sus bienes para que nos sintamos cómodos y honrados con nuestra presencia. El Señor Jesucristo está con los discípulos en el templo, en esta historia. Marcos capítulo 12, versículo 41. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante, la moneda de más bajo valor en ese momento, dentro del pueblo hebreo. Y llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaban de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo
lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. ¿Cómo una pobre viuda puede vencer a los ricos en cuanto a las ofrendas? Porque a los ricos echaban las obras. ¿Y realmente Dios merece las obras? Siempre digo lo mismo, una palabra fuerte. Las obras de la comida se las damos a los perros. Dios no es un Dios que merece sobras. Merece todo. ¿Y cuánto puso en porcentaje la viuda? Era sus 2 únicas monedas para comer algo ese día. Puso el 100% de lo que tenía en esa arca de la ofrenda. Esas 2 pequeñas moneditas de cobre eran su 100% de sustento. La pregunta es, ¿por qué la viuda se animó a ponerlo todo? Porque la pasión de su corazón era Dios. Porque Él era lo más importante en su vida. Y porque ella confiaba en las promesas de que Él sustenta a la viuda. Y seguramente que esa viuda pobre conocía la historia de la viuda de Sarepta, que nunca le faltó el sustento mientras estuvo cobijando al profeta Elías bajo su techo. Por eso, mis amados hermanos y amigos, Dios nos está desafiando esta noche a honrarle a Dios, no con palabras. Honra es dinero, ofrenda. Y agradecer también, porque estamos pasando una situación como iglesia de necesidad, pero ¿saben qué? Hay personas, hay cuervos que Dios está usando. No queremos mencionarles para que la recompensa sea de Dios, pero gracias porque hay personas que siempre están preocupadas por las necesidades de la obra, de los siervos, y son personas que nos aman a Dios, aman la obra y están apoyándonos desde rincones en nuestro país que a veces ni nos podemos imaginar. Y personas que tal vez no tienen un gran sueldo son las que generosamente nos están enviando alguna ayuda. Por eso que Dios bendiga esas personas. Que el Señor les provea y les multiplique. Y que podamos dejar en el banco celestial cada un centavo que pongamos. Fíjense cómo Jesucristo estaba mirando las ofrendas, cómo ponían. ¿Cuánto? Pero con cuánto se quedaban. Y la viuda se fue con 0 centavos en su bolsillo. Mientras que los ricos pusieron un montón de sobras, pero ellos tenían acumulado fortunas. No lo necesitaban, ese dinero que daban para Dios. Por eso, que lo que pongamos sea algo que nos cueste, sea algo que lo tengamos que valorar, porque de esa manera nosotros podemos darle una valorización a Dios y honrarle con nuestra vida, con nuestros bienes. ¿Para qué? Para que la obra de Dios, para que los siervos de Dios puedan vivir dignamente y la obra de Cristo pueda avanzar en medio de una generación perversa y maligna, que la luz del Evangelio de Cristo pueda brillar a través de nuestra vida, de nuestras obras y de lo que podemos hacer para nuestro Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que Dios haya hablado a tu corazón y podamos responder a lo que hemos escuchado cada uno de parte de Él.